Ya. Empezamos, por favor. Si bien esta tarde teníamos que llevar sobre instrumentos de colección de información, por favor, les rogaría hasta un poco, más tarde se va, más o menos, vamos a llevar este tema. Lo que quiero llevar es con ustedes el formato de documento en Word, ya que ya tenemos que empezar a desarrollar en el formato que corresponde. A ver, les voy a compartir, por favor, un documento de Word y así vamos a ir modificando. A ver, elegí al azar, perdón. A ver, me parece que es de Lindaura. Ya está con numeración. Vamos a empezar desde cero, por favor. A ver, lo vamos a cesar esto, lo vamos a quitar su pie de página. Ahora sí. A ver, como ven, esto es el documento en bruto, se podría decir. Es decir, vamos transcribiendo en Word y fíjense, al final no tiene ningún formato, salvo que al momento de entrar en el programa Word, ya viene definido su margen izquierdo, derecho, los márgenes, tipo de hoja, dependiendo de cómo esté configurado el Word. En este caso, ahora vamos a ir a página. No sé, tal vez si me están siguiendo los demás. En página vamos a ver el tipo de hoja. Fíjense que el tipo de hoja está el carta, en este caso. Carta y los márgenes superior 2.5, izquierdo 3 y los demás 2.5. Y como ven, está lo normal. Y luego ahí van a ir cambiando, ¿no? El tipo de hoja que ustedes ya saben. Vamos luego a insertar lo que más nos hace falta es bibliografía, índice, ¿qué más? A ver. Incluso algunas páginas necesitamos de la parte horizontal de la hoja y en algunas. Luego las demás puede ser que necesitamos en la parte vertical, salvo para, como les digo, esto para tablas extensas en las cuales necesito. Sin embargo, a veces por no poder desarrollar el formato, no saber cambiar de página, nosotros hacemos otras páginas, otro archivo en Word y ahí colocamos la hoja que corresponde en horizontal. Y eso es lo que generalmente hacen cuando no pueden el formato de Word. Entonces, en este caso, vamos a hacer, por favor, la segunda página en horizontal. Si bien ustedes tienen que elegir o tienen que determinar la página que desean de forma horizontal, nos vamos a
a la página específicamente, hacemos clic porque la pestañita tiene que estar parpadeando en la página que deseas cambiar. Nos vamos a diseño de página, por favor, y nos vamos a configurar página. Fíjense, en configurar página está, como les había mostrado hace un momento, están márgenes en la primera pestaña. Márgenes, la orientación de la hoja, vertical, horizontal, y como ven está la vista previa, cómo está determinado esta página. Y luego ahí lo vamos a cambiar. Vamos a horizontal, hacemos clic en horizontal, no se olvide. Luego vamos aquí en la parte de abajo de esta ventana, está en aplicar a. Aplicar a, ahí existen dos opciones. Todo el documento de aquí en adelante. Nosotros solamente queremos esta hoja, pero vamos a hacer la segunda opción, de aquí en adelante. ¿Sí? Hacemos clic y aceptar. Fíjense, la primera hoja está en vertical y la segunda en horizontal. Sin embargo, como le dijimos, de aquí en adelante está todo en horizontal. Como solo dijimos que la página 2 va a ser en horizontal, nos vamos a la página 3. En la página 3, igual de la misma manera, el cursor llévenle a la página 3. Específicamente en la primera parte, al inicio. Luego nos vamos a configurar página nuevamente y luego ahí lo cambiamos, vertical. Vertical y nos vamos a la misma opción, de aquí en adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Y nos vamos a aceptar. Ahí está. Fíjense, la primera página vertical, horizontal, luego nuevamente vertical. Vertical, las siguientes más. Está bien, comprendieron, ¿verdad? ¿Se durmieron o qué pasó? Cecilia. Estamos haciendo la prueba, Lice. Estás haciendo la prueba. Qué bien. Ya, entonces, a ver, les daré un tiempito para que practiquen. Por favor, no sé si todos están con computadora. Listen, perdón, ¿en qué casos tenés que poner horizontalmente la hoja? Por ejemplo, hay tablas, por ejemplo, ¿no? Que no entra en forma vertical de la hoja. Por ejemplo, a ver, listas de, por ejemplo, de llamar, por ejemplo, las listas de alumnos, por ejemplo, o los planos, por ejemplo, de la alcaldía, por ejemplo, algunos creo me están haciendo de inmuebles, impuesto de inmuebles, entonces la estructura en la hoja vertical no entra. Entonces, como es escaso, por ejemplo, puede ser, eso les puede servir. A ver, vamos a seguir. Ya, seguiremos, por favor. Luego vamos a ir introduciendo la bibliografía. En este caso,
ustedes van a ir, se supone que en el momento de realizar su documento, van sacando de bibliografía, de libros, de tesis, artículos y otros documentos que tal vez ustedes están utilizando, depende a la investigación de cada uno de ustedes. Y les había pedido incluso en su primera revisión, muchos no han referenciado bibliográficamente algunos aspectos en los cuales afirmaban incluso datos numéricos, porcentajes, en las cuales hay que referenciar, ya que son datos que no se están inventando, sino que esos datos son fundamentados bibliográficamente. Y para no incurrir en supuestos por los lectores y por cuando defiendan incluso su monografía, entonces tienen que saber fundamentar toda la información que van a plasmar en su monografía. Entonces vamos a hacer esta situación, por favor. En este caso me parece que es de Lindaura su documento. Yo creo que vamos a ir, incluso me preguntaban, ¿qué pasa si nosotros utilizamos generalmente leyes, decretos que son dados por el gobierno? En este caso tienen Gaceta Oficial, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, y por departamentos también existen las gacetas oficiales, en las cuales por ese medio van publicando. Desde el momento de publicación está vigente la ley o el decreto. Entonces no se olviden, por favor. Y como autor ustedes van a colocar Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el año y obviamente y la página. Eso es la referencia bibliográfica. En este caso nosotros vamos a insertar los libros y vamos a llamar a en el momento que necesitemos al libro, y eso se llama referencia bibliográfica. Por favor, vamos a ir insertando libros. No sé si Lindaura nos puede ayudar con algún libro en la cual nosotros podemos colocar o nos vamos a inventar también. Vámonos a insertar. Licen, buenas noches. ¿Cómo estás? Licen, Dime. como le indicaba la anterior semana para el trabajo, yo había empleado la Gaceta Oficial, y por eso es que ya para la segunda presentación que ha sido este fin de semana, había anexado el link de la Gaceta Oficial de Bolivia. No sé si está bien. Sí, como te digo, es necesario. Muchos, por ejemplo, de las normas, el único autor es el que lanza el ministerio, ¿no? Uno de los ministerios, pero con aval del gobierno. Entonces, lanzan por ese medio. Entonces, esos son los autores. No hay autor específico, por ejemplo, Castro, digamos. Entonces, ese es el autor, Gaceta Oficial, y se van a entrar, ¿no? Van a buscar en la Gaceta Oficial del gobierno y van a encontrar la ley. La ley, van a ir, por ejemplo, la ley 843, digamos, ¿no? Entonces van a encontrar la ley y la página, ustedes la determinan para ver el párrafo donde están referenciando. Entonces ya, ahí encuentran. Ahora nos vamos, por favor, a bibliografía. ¿Alguna consulta más? Licenciada, buenas tardes. Disculpe una consulta. Yo he trabajado con lo de bibliografía. He anotado página, todo, pero cuando me ha votado, entre paréntesis, no me ha votado el número de página, y eso ha sido algo que me ha observado usted, y bueno, no he sabido cómo ponerlo, y lo que está en mano al final. No te preocupes, vamos a hacer eso, ¿ya?
Vamos a ir a la parte de en el menú de Word. Si bien se fijan, tiene ocho familias, ¿no? De herramientas. Entonces, nos vamos a referencias, con eso vamos a ir trabajando. Y fíjense, al momento de hacer clic en referencias, existe bajo qué normativa está el Word, en este caso, ¿no? Generalmente les había dicho que está el APA. Y fíjense, estilo APA. Entonces, ahí está, APA. Entonces nosotros necesitamos eso, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en poder seguir desarrollando en nuestro documento. Luego nos vamos a administrar fuente, por favor. Nos vamos a administrar fuente. Hacemos clic. Ay, perdón. Esto es cuando yo tengo libro. Vámonos a la bibliografía. Ahora sí. Ahora sí. Ah, no, ya tiene su bibliografía. Un momentito. Ahí está. Perdón. En la parte izquierda viene agregar nueva fuente. Por favor, vámonos en la parte izquierda. A ver, un momentito, por favor, de qué grupo vamos a ver. En la parte izquierda donde dice citas y bibliografía, donde está insertar cita. Nos vamos ahí, hacemos clic y agregar nueva fuente. Ahí está. Nos vamos a agregar nueva fuente. ¿Qué es? Libro. Fíjense de que tiene varios documentos. Artículos, acta, informes, documento web, ahí donde también van a direccionar cuando utilizan PDFs, pero de internet, web. ¿Qué más? Medios electrónicos, puede ser de una biblioteca electrónica. ¿Qué más? A ver, y otros, ¿no? Todos documentos, entrevistas, patentes y otro documento que pueda ver. Entonces, alguien quiere ingresar. Ahora sí. Ya, entonces cogemos libro. En el libro, sí, ahora nos vamos a autor. Castro. Generalmente autor corporativo existe en el documento y hay algunos incluso. En este caso, si pusiéramos quién lo hice, digamos, en la ley, que no existe, que no dan el nombre incluso, ¿no? Sino ahí son autores corporativos, por ejemplo. A ver, ¿cómo que podría ser? A ver, por ejemplo, informes, por ejemplo, ¿no? Como, o patentes, por ejemplo. Patentes, por ejemplo, de sonido, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces eso hay por grupos, que son autores por grupos o por empresas. Entonces eso a veces utilizan este campo. Luego nos vamos a título de libro. Por ejemplo, no sé, lo que se me ocurra, por favor. Ley 843, por ejemplo. Tal vez ha modificado este Castro. Luego nos vamos, ¿a qué año? Todo van a encontrar en el libro, por favor. 2000. Ciudad. La Paz. La Paz, editorial. ¿Qué editoriales existen? A ver, hágame de acuerdo. Printer creo que también hay. Creo que... Equipos también hay, Lisa. Ya. A ver, equipos con K, ¿no? Sí.
¿Está bien así o con Q? No, creo que así es el nombre de la editorial. Ya, muy bien. Entonces tenemos los datos esenciales, lo vamos a conseguir en los libros, ¿verdad? Ahí lo ponemos a aceptar. Y luego vamos a insertar nuevamente otro perro. Agregar nueva fuente. Ahora nos vamos en un artículo. ¿Artículo de dónde? De periódicos, revista, ya dependiendo, ¿no? A ver, periódico. Ahora, alguien también me consultaba eso. ¿Qué tal si saco de un periódico? Entonces, autor, El Potosí. Ya. Ahora, título. A ver, impuesto, no. Modificaciones. Modificaciones. Impuesto. Impuesto aquí se ya. Luego, título del periódico. Título del periódico, digamos que es lo mismo. Este es el título del periódico, sería El Potosí. ¿Estoy mal? Año 2020. Mes octubre. Dicen, el título del periódico sería la noticia que ha salido. A ver, eso ayúdenme por favor. Entonces aquí sería el mismo de aquí arriba, la que quería colocar. A ver. Sí, dicen eso. Ya, muy bien. Día, ¿qué día ha salido? No sé. A ver, vamos a acordar el 20 de octubre. Y página. ¿En qué página será? En la 5. Ya. Luego nos vamos a aceptar. Ahora sí. Ya tenemos 2 libros. Vamos a irnos a administrar fuente. Fíjense de que existen 2, ¿no? 2 los que hemos ingresado. Castro y de el Potosí. Y fíjense si colocamos, por ejemplo, seguido el Potosí, él lo está poniendo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en esa situación. Ahora vamos a ver cómo lo va a ir determinando en bibliografía. Hay que tener mucho cuidado en ese caso. Luego vamos a ver, lo cerramos porque no tenemos que modificar nada. Si tendríamos que modificar, entonces hacemos clic para poder, vamos a modificar. Un momentito. Vamos a ver, creo que aquí ya hemos introducido bibliografía y nos vamos a actualizar bibliografía. A ver, vamos paso por paso. Fíjense, aquí está. Miren, yo lo había introducido anticipadamente antes de ingresar los libros. Ya inserté bibliografía, ¿no? Y lo he insertado donde estaba el cursor. El cursor estaba en esta página. En esta página, en la primera, creo que es en la primera. En la segunda. Ahí, en la tercera. En la tercera está bibliografía. Y como ven, se ha insertado. Lo vamos a ir eliminando, por favor. Y vamos a volver a insertar para que vean. Y vamos a insertar al final.
Licen, una consulta. Dime. En el caso de los libros en PDF, ¿cómo Sí. podemos poner para la bibliografía? Porque, por ejemplo, los libros de Anderegg, de Ezequiel Anderegg, he encontrado varios, pero casi todos están en PDF. Y no sé cómo podríamos ponerlo para la bibliografía. He usado en la segunda parte, ¿no? A ese autor. Sí. En PDF, por ejemplo, encuentras todo. No es necesario que coloques, por ejemplo, como bibliografía web. En PDF generalmente, vuelvo a recalcarles, vienen toda la información que requieres para poner en tu bibliografía. En autor, tienen el título del libro, tienen año, tienen, ¿qué más? ¿Con qué más necesitábamos? Editorial, país, nada más, ¿verdad? Ciudad o país. Entonces, como tiene todo, entonces no hay problema. No es necesario colocar como web, sino como libro. Ah, ya. Entonces, como si fuera un libro físico nomás. Ah, ya. Ya, Lisa. Gracias. Ver la manera de cómo incluso buscar, ¿no? Tal vez ellos pueden tener por internet o directamente se conectan con el autor. Entonces, ya sabrán cómo obtener, pero ya saben de qué autor, ¿sí? No se hagan lío de esa situación. Cuando no tuviera el autor, no tendríamos información para nuestra bibliografía, si ahí por web. Y obviamente la información que se requiere tienen que colocar, incluso la publicación, cuándo han colocado, en qué fecha tienen que obtener, ¿no? Por ejemplo, si yo he revisado la página tal fecha, entonces, hoy, digamos, reviso, entonces pongo la fecha de hoy. Entonces, ese es el detalle, que tome en cuenta fechas exactas, ¿no? En las cuales van a ir revisando tal vez, o cómo podrán desarrollarlas. Eso te pide en la referencia. Ahorita lo vamos a ingresar uno más. A ver, lo borré, la bibliografía abajo, por favor, en la parte de abajo. Y me voy a crearme otra página, ¿no? Voy a insertar bibliografía. Ahí ya, decía. ¿Qué clase de bibliografía? Te dice, ¿no? Bibliografía o referencias o trabajos citados. Y en este caso nosotros necesitamos bibliografía, ¿no? Entonces vamos a ir en la parte de bibliografía. Y fíjense, ya se inserta como bibliografía, ¿verdad? Y ustedes el formato la tienen que colocar y modificar, no se olviden, por favor. La letra, ¿no? En la cual están desarrollando su documento, el color también de la letra, no tiene que estar así en forma azulita, no es. Entonces, el formato lo van a elegir. Ahora sí, ¿qué más? Licenciada, ¿toda la bibliografía va a ir al final de todo el trabajo? Sí, la bibliografía siempre va al final del trabajo, siempre. Ahora es necesario incluso enumerar, por favor, lo van a ir enumerando. Tenemos que saber también el número de páginas, un número de libros que han ido consultando, incluso para la revisión, para la aceptación en cualquier documento de ya sea monografía, tesis o proyectos, verifican, incluso cuentan cuántos libros han ido revisando y de acuerdo a eso ven los porcentajes, si es poco, si es mucho, y te van observando también, ¿no? Y es una pregunta clásica también, a veces cuando estés en tu predefensa o en tu defensa. Y en este caso incluso los libros tienen que ser más actuales, generalmente es de 10 años de antigüedad, se podría decir. Entonces, tienen que tener un poquito de cuidado en eso. El 70% que estén dentro de esos 10 años de antigüedad, no hay ningún problema, ¿no? No van a tener problemas y van a poder solventar ustedes, es decir, con libros actualizados.
y un 30% que estén más antiguitos, que no podían encontrar información sobre cierta variable, bueno, en la cual les requieran. Entonces, no hay ningún problema. Eso para aclararles, por favor, y ya que algunos me andan preguntando y me acuerdo y tal vez me olvido decirles. Sigamos, por favor. Ya, como les decía, van a enumerar la bibliografía. Licen, Ahora vamos a ir una por la consulta. bibliografía. Dime. Licen, en la bibliografía que usted ha puesto solo enumerado, pero ¿de qué hojas? ¿Cómo vamos a referenciar, digamos, de qué hoja es esa bibliografía? Ya. Ustedes han visto, hemos insertado bibliografía en la parte de abajo, ¿no? Ahora vamos a insertar referencia bibliográfica en la cual necesitamos. Por ejemplo, aquí está código tributario, fíjense. Está hablando sobre la versión impositiva. A ver, ¿dónde necesitas referencia bibliográfica? Aquí me parece. Ahí es donde necesitamos. ¿Dónde existe? Ya, ni modo, en cualquier párrafo lo vamos a insertar. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, decreto, la segunda modificación. Miren, me sirve este texto también para poder decir a todos, por favor, de que los párrafos, mire, son cortas. Por ejemplo, aquí en este párrafo son 2 líneas, las cuales no es tan aceptable y tampoco es aceptable porque va cortando la información. ¿Ya? Tiene que ser, como les decía, entre 5 y 10 filas. Tampoco puede ser más de 10 filas, que es extenso, un párrafo largo, que no, también no, a veces por leer párrafos largos no entienden, ¿no? Entonces se pierde también el sentido de que entienda. Entonces eso es de 5 a 10 filas, lo más recomendable, por favor. Ahora, vamos a irnos, vuelvo a recalcarles, vamos a ir introduciendo la cita bibliográfica. ¿Alguna consulta más, por favor? Licenciada, buenas noches. Una consulta. En mi trabajo yo he estado citando la bibliografía en el pie de la página en la que estoy mencionando Sí. ciertas partes del libro. Y no sé si eso también está admitido o definitivamente hay que poner la bibliografía, las referencias al final de todo el trabajo, una vez de que se concluya todo. Ya, en este caso, lo que ustedes tienen que colocar, bueno, es aceptable la referencia bibliográfica o la cita bibliográfica. La cita bibliográfica es por página. En cada página van utilizando autores. Por ejemplo, en la primera página utilizan 2 autores, que es más o menos utilizan la documentación de esos 2 autores. Entonces la plasman en los párrafos y obviamente van enumerando. Si bien colocan uno, así, ¿no? A ver, un momentito, por favor. A ver, así. Van colocando uno, ¿sí? Y a este le van insertando la cita bibliográfica, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a ir a darle formato, obviamente, así, ¿no? Le ponen así, para que se den cuenta y para que no confunda con los números normales en los cuales puedan tomar en cuenta en su documento. Entonces, obviamente, es como, en este caso es formato superíndice, dice, ¿no? Superíndice. Y eso colocan en la numeración. Estas son las citas bibliográficas. A ver, yo creo que lo vamos a ir haciendo, pero primero vemos la referencia bibliográfica y luego vamos a la cita bibliográfica. A eso te debes referir. Y luego viene aquí, obviamente, la página. Al final de la página va a estar como pie de página la cita bibliográfica, más o menos como pie de página. Pero no es pie de página, vuelvo a recalcar, es más arribita, ¿no? En la cual se va a insertar. Entonces, si nosotros le insertamos, pues se va a insertar. ¿Sí? A eso te debes referir. Sí, licenciada. Puedes hacer, con cualquiera puedes trabajar.
o puedes hacer con los dos también. En algunos casos que es necesario citar en la página, así para no estar yendo hasta el final y lo verificar, es importante, entonces lo puedes hacer, lo puedes detallar. Aclarando eso, vamos a seguir, por favor, vamos a ir, a ver, aquí lo vamos a insertar. Vámonos otra vez a diferencias. No recuerdo, es aquí, a ver. Ayuden, por favor. Ya me perdí. A ver, alguien ha diferenciado. Alguien me estaba hablando. Cecilia, creo. Ahora ya me perdí. A ver. Esto es índice. Eso es índice. A ver, alguien que me estaba diciendo que has diferenciado, por favor. ¿Aló? Se durmieron, creo. Alguien responda. Ya se me perdí. Vamos a ver un momentito, por favor. Dicen una consulta. Cuando dice, por ejemplo, en una definición, según tal autoría, te dice ahí, es necesario poner la bibliografía, ¿no? ¿Verdad? ¿Perdón? Cuando ponemos, por ejemplo, una definición en nuestro trabajo y dice, según el autor, digamos, Maxi, entonces ya no sería necesario poner en la bibliografía, ¿verdad? Porque ya te da el autor, el año. Nada más. El título falta. Entonces, es necesario. En la bibliografía tiene que estar insertado. Se supone que para, por ejemplo, insertar las referencias bibliográficas, tiene que estar registrado el libro o el artículo o el documento que está tomando como bibliografía. Entonces, tiene que estar registrado. Entonces, no te olvides eso. No importa que estés ya dentro del párrafo, le estés llamando al autor, digamos, ¿no? Al libro que estás revisando. Entonces, no tiene que estar. No sé si te entendí bien. Sí, dicen dentro del párrafo, dicen, entonces hay que hacer la bibliografía de igual modo.
Sí, y además se inserta. Si ya lo haces, no hay ningún problema. Las referencias de acuerdo a lo que ya se insertó en la bibliografía. Y si bien te has fijado, la bibliografía de la parte de abajo tiene toda la bibliografía que has investigado. No te vas a hacer lío, digamos, de transcribirlo, sino ya está ahí abajo. Sí, ya le dicen gracias. ¿De qué? Ya, ahora sí. Inserté aquí, pero no se puede. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Nos vamos al documento, por favor. Ahora sí. Ya que nadie quiso ayudarme. Ya. Nos vamos, por favor, en la página, perdón, en donde queremos citar, referenciar bibliográficamente, nos vamos a bibliografía y nos vamos a insertar bibliografía. ¿Sí? En este caso, directamente los dos lo he insertado. A ver, alguien ayude, por favor. Tiempo que no hago esto. ¿Alguien nos ayuda? Alguien ya me estaba preguntando. Encuentra el documento, les va a poner -1. Licenciada, para poner en el párrafo De la referencia bibliográfica. yo hago clic en, digamos, cuando termina de hablar el autor y recién pongo insertar cita, pero no me sale la página. Sí, ahí, digamos, en categorías hago clic y insertar cita, pongo el autor y ahí me bota entre paréntesis el nombre del autor. Insertar cita no hay. Aquí arriba de referencias, insertar cita. Aquí, referencias. Más arriba, y donde está enseñando, insertar cita. Ahora dice, sí. Ay, sí, ya nos aparece. Ay, gracias. Solamente que no me sale la página, eso no sé cómo ponerlo. Ahorita lo vamos a hacer, no te preocupes. Ahora nos vamos a insertar. Por ejemplo, cualquiera de estos dos vamos a escoger. Gracias. Ahí está. ¿No? Como dice su compañera, no le aparece la página. ¿Sí? Y nosotros vamos a colocar la página. ¿Ya? Entonces, en este caso, han visto otra vez lo vamos a insertar abajo, por favor. Vamos a volver a hacer, no se preocupe. Luego nos vamos a ver a la cita. ¿Ya? Y nos vamos a ir a hacer clic en esa pestañita. Es un triángulo con dirección hacia abajo, con la puntita dirigida hacia abajo. Ahí dice editar cita. Fíjense, en editar cita, ahí vas a colocar la página en la cual estás revisando el documento, donde estás citando lo que tú estás plasmando en tu documento. Y yo digo en la página 60. ¿Sí? Y nos vamos a aceptar. Ahí está. Ahora sí, ¿quién me ha ayudado? Un punto le voy a revelar. ¿Dónde está? ¿Quién es? Yo, licenciada Iris Coro. Iris Coro. Muy Iris bien. Coro. Me voy a... Licenciada, una consulta. Yo lo he puesto las páginas manualmente. Y ahora lo puedes hacer, lo puedes volver a hacer. Solo así, nada más. Haces clic y lo cambias. Estoy bien, licenciada. Gracias. Sí, no te preocupes. A las próximas te va a ayudar. Iris Coro me dijiste, ¿no? Sí, licenciada. Muy bien. Ya. Ahora sí. Ya, volvemos a hacer, por favor, otro para que ustedes también practiquen y vean. Aquí, por ejemplo, mire, mediante ese decreto supremo dice, número tantos, fíjense, está tomando en cuenta sobre el régimen tributario simplificado. Pero este decreto supremo, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿quién lo ha hecho este decreto supremo? Aquí tienen que ir buscando su libro.
y lo vamos a poner en el Potosí, digamos que el Potosí, ¿no? Vuelvo a recalcarles nuevamente, hacen clic donde quieren insertar la referencia bibliográfica, que generalmente se inserta en la parte final del párrafo, por favor. O, como han dicho su compañera, alguien me decía, según el autor, y ahí, entre paréntesis, Castro, año tanto, de ahí, y pueden insertar también así. A ver, le diga, hagamos eso mejor. A ver. Vámonos abajo, enter. Y ahí, ¿no? Yo trato de según el autor, ¿sí? Según el autor, ahí Castro, ¿no? Ahí vamos a insertar la cita bibliográfica. O el Potosí, el Castro, cualquiera, ¿no? En este caso, el autor Castro, como estamos en el autor, ¿no? O según el periódico, podríamos haber puesto, ¿no? Y nuevamente, vuelvo a recalcarles en la pestañita, por favor. Haciendo clic va a aparecer. Le hacen clic, va a aparecer la pestañita del lado derecho, hacen clic y luego dicen editar editar cita. Luego ahí viene, fíjense, páginas. Y vamos a insertar página nuevamente, es en las 50, dice. Ahí está. ¿Sí? Ahí van a ir modificando, ¿ya? Luego vamos a ir con lo demás, por favor. Y luego, ¿qué más? A ver. Ay, me aplacé en eso. A ver, vamos. Luego vamos a ir a... allá, vamos a nuevamente insertar otro libro. ¿Sí? Otro libro, por favor. ¿Ya? Agregar nueva fuente. En la misma pestaña que estamos realizando la referencia bibliográfica, lo mismo. Agregar nueva fuente. En agregar nueva fuente, vamos a ir, como les decía, libros, artículos, ahora sitio web, vamos a ver. Ahí. Sitio web. Fíjense. En el sitio web incluso existen autores. Entonces ahí, no sé, a ver qué se me ocurre. Beltrán. Ya. Beltrán. Nombre del sitio web. Ay, no sé, a ver. ¿Qué sitio web? A ver, Google, no sé. Wikipedia. También es un... Y Google es en general. Ya. Google, no sé exactamente. Nombre del sitio web. Ay, no sé. ¿Qué ponen? A ver. Google. No, el sitio web ya empieza con HWT. Nombre del sitio web. Sí, es largo. Sí, la URL. Sí, aquí sí. se coloca eso, la URL. Pero aquí en sitio web... Licenciada, el sitio web no es lo que decía la compañera, Wikipedia. Exacto. Sí. Miren, el ejemplo. Datum corporeation web, sí, ahí, Wikipedia. El nombre del sitio web llegaría a ser el buscador, digamos, Google, Mozilla. El nombre del sitio web. Ah, ya. Pero fíjense que estamos en el mismo. Aquí en vano estamos discrepando, ¿no? Nombre del sitio web, Google. Vamos a poner Google, pues al final es el mismo. Ya. Ahora sí, año. 2021. Recientemente verificado. Enero. Día. Como les decía, ¿no? Día. A ver, el 20. URL. Ahí sí. www.wikipedia, no, Google.
punto, no sé, diccionario, no sé. ¿Está bien? Y no sé, .com, digamos, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Y le dicen aceptar. Listo. Luego vamos a ir a ver, aquí vamos a insertar nuevamente, así para que no se olvide, y ahí está. Y está con Beltrán. ¿Y dónde sale Beltrán? Está bien. El autor sale ahí. Vamos a ir a administrar fuente. Y lo voy a cambiar este de Beltrán. Muy bien. Editar. Fíjense, así sale en la cita. Para cambiarlo o tienen algún error, ustedes tienen que cambiarlo. Me parece que va de apilado, ¿no? Los apellidos incluso van primero el apellido, luego el nombre. Si colocan, va de acuerdo a la posición que va tomando la cita, lo van a ir cambiando. Entrada bibliográfica, sí, está bien. Ahora vamos a editar. Ahora sí. Sitio web. Documento de sitio web. Ya sé. Vamos a sitio web. A ver si lo cambiamos. Vamos a, está bien. Esta fuente, documentos de actualizar, sí. Igual sale. A ver. Ya. Sitio web. Artículo, actas. El documento web. Varios, entrevista, patente. Ya, está bien. Ahí lo vamos a ir cambiando. ¿Sí? Así lo van a ir cambiando si tienen algún error que hayan cometido, lo van a ir cambiando también. ¿Sí? De acuerdo al libro que tengan, mire, ahí está editar. Editar, y lo colocan en editar y les va a poner para poder editar y para poder cambiarlo, modificar. ¿Sí? Está bien. Luego nos vamos, nuevo, aquí también se puede entrar, si mal no recuerdo. Sí. Si quieren nuevo también, por ese lado también van a poder entrar y van a poder realizar cualquier artículo de revista, por ejemplo. Autor, FF, título, vamos a estar. Nombre de revista, año. Ya, y páginas. Y aceptar. Ya. Ahora sí. Nos vamos a bibliografía. Vamos a actualizar. Si nos sale. Vamos a hacerle clic nada más en bibliografía. Y luego lo ponemos a actualizar. Ahí está. ¿Verdad? Solamente que al final lo van a tener que colocar la numeración cuando todo ya está hecho. Porque fíjense, la numeración que coloqué lo he borrado también. Mientras lo actualiza al formato que está en Word. Entonces, van a tener cuidado. Pero que estén enumerando. Licenciada, una consultita, la última. Por ejemplo, yo en mi bibliografía me salen líneas. ¿Cómo puedo arreglar eso? Digamos, el plan 20 de enero, abajo me sale Google, obtenido de, digamos, y www, abajo me salen 3 líneas. ¿Cómo lo puedo hacer en una sola línea? ¿Cómo? ¿Aquí líneas? ¿Aquí? Sí, me sale, digamos, Beltrán, 20 de enero, abajito me sale obtenido de Google y abajito www, digamos. Así me sale 3 líneas por cada autor. ¿Cómo podría arreglar eso? Así. O sea, se va hacia abajo porque el ¿qué se llama? El URL es muy grande. Por eso no puede particionarlo. ¿Verdad? Pero No sé. por la magnitud,
de palabras que tenga el URL. Entonces, eso, por eso se va a la parte de abajo. Ahora, a ver, vamos a verlo. Cuando haces bibliografía existe un formato. Este formato es el que se instala en tu bibliografía, ¿sí? Ahora, podemos saber, vamos a editar fuente. Vamos a ver. Ahí está, es el mismo formato. Convertir bibliografías en texto estático. Filtrar idiomas, no, todos los idiomas, no. Bibliografía en forma estática. A ver, si te sale el error, y voy a tratar de verlo del caso tuyo, ¿ya? ¿Cuál es tu nombre? Iris, licenciada. Licenciada, pero no le he enviado todavía, yo lo tengo en borrador en mi bibliografía, no le he enviado, porque yo hice en un borrador y he puesto copiar, control E, en una hoja en blanco he puesto control E, entonces eso no le he enviado, no le he enviado así. Ya, vamos a verlo, ¿ya? A ver, me parece, a mí nunca me ha salido así, ¿no? Tal vez por el formato de tu Word o algo debe estar mal o algo. Voy a tratar de arreglártelo y te digo en qué más o menos, qué presionaste o algo. Porque mire, este es el formato que debería dar. Lo que yo sé es de que, por ejemplo, si la URL vuelve a recalcar es muy larga, porque hay larga, que se va hacia abajo. Y licenciada, ¿cómo podríamos acortar la URL o no se puede cortar eso? No puedes acortar porque esa es tu dirección, es la dirección que van a buscar ellos, o cualquier que estés revisando tu documento va a ingresar a este URL, le tiene que salir exactamente en internet, ¿no? No puedes acortar. Ya, está bien, licenciada, gracias. Sí. Eso va a ir nomás ahí abajo, no te preocupes. Y además se pinta incluso con subrayado y azulito, ¿no? Entonces, si en caso le haces clic o algo, entonces se pone. Entonces, no te preocupes, tienes que cambiarlo a negrilla, o sea, negrito, color negrito y nada más, y lo dejas así subrayado, no hay ningún problema para imprimir al final. Eso tendrían que ver también al final, ¿no? Cualquier modificación, antes de imprimir, tienen que ver qué errores están cometiendo, qué letras están de color, que no corresponde, entonces eso ya tienen que ver. Incluso se le da una leída al final para poder ver en qué se equivocaron. Eso es por esta parte, por favor, ¿ya? Como ven, se actualizó la bibliografía, entonces no hay ningún problema. Nos vamos, por favor, a ver. Nos vamos a ir a índices. Licenciada. Dime. Una consulta. Usted en ese trabajo en el que está practicando, por ejemplo, de los decretos o normas, al menos yo he visto, digamos, de que en los trabajos, en cada párrafo no tendríamos que poner, si es que en cada párrafo, digamos, mencionamos una norma o una definición, entonces en cada párrafo tendríamos que poner bibliografía, no creo, Liz. Cuando utilizas un decreto y estás plasmando según este decreto, por ejemplo, el régimen simplificado tiene tres categorías y estas categorías son llamadas de esta manera, por eso decimos, ¿verdad? Entonces vas redactando y obviamente tienes que diferenciar bibliográficamente. Por eso les decía de que no corten los párrafos. Ahí les dificulta también igual ahí. Cortan los párrafos como en este caso, ¿no? Según la ley de modificación, tantos, dice, ¿no? Y te vas otra vez al de otro decreto, igual, ¿no? Entonces... sí, dicen, entonces en este caso, como usted está diciendo, por ejemplo, en la segunda modificación establecida en el decreto 22.55.5, en aquí al final ya tendríamos que poner Beltrán y abajo también, dice, porque aquí hay otro decreto. ¿Y eso es del mismo decreto, del mismo también, la misma bibliografía? No. La misma. Aquí está, no,
No es el mismo, dicen, es 24, 48, 4. Exacto. Y ahí tendrías que diferenciar también nuevamente bibliográficamente. ¿Por qué? Porque estás haciendo mención. Y eso para que tú, para que el lector también se ubique, ¿no? Por eso digo, a veces insulso, digamos, a mencionar a un decreto, a una ley o a un documento o a una bibliografía, solo para no sé, para una simple cosa en la cual no plasma, digamos, y ya tienes que referenciar, tienes que buscar libro en la página, ¿no? Entonces tienes que saber, digamos, plasmar, digamos, toda la documentación investigada. Se tiene que hacer. Estás haciendo mención, como estás haciendo mención, hay que diferenciar. Pues no hay ningún problema sobre ese caso. A ver, ¿qué más? Por eso los párrafos no tienen que ser tan cortos, tienen que plasmar todo lo que ustedes saben. Ahora, pueden utilizar tal vez este libro y en el otro párrafo el mismo libro. Pero no te olvides que lo que tú estás diciendo aquí en este párrafo es de otra página, página 3, por ejemplo. Y debe estar en la página 50. Entonces, obviamente no vas a diferenciar la misma. Pero aquí va a cambiar de página. 50, 5, 50. Entonces, eso también difiere. Dime, ¿alguien quería hablar? Justo, licenciada. Doctora, buenas noches. El ejemplo que dio, esa era mi pregunta. Gracias. No te preocupes, dime. Doctora, sí, en la primera presentación, en uno de los párrafos, yo hablaba del crecimiento del parque automotor. Ahora, para la segunda ya presentación, como nos pidió ya referenciar, yo lo puse según el Instituto Nacional de Estadísticas, el crecimiento del parque automotor fue tanto, le puse. Pero ahora escuchando la información, doctora, tendría que referenciarlo como extraído del sitio web. Lo más correcto sería... Claro. Ah, ya, doctora. Ya. Dependiendo por eso, como les digo. A veces no se puede encontrar información exacta de un libro, ¿no? Como libro. Si es sitio web, es sitio web, ¿no? No se olviden de que diferencian. Un libro es más, es un documento que está solventado por coautor, por editorial, ¿no? Publicado. Entonces, fíjense de que tu información es mejor solventado que por un libro que por una página. En la página muchas veces colocan, por ejemplo, opiniones nada más. Entonces, a veces hay que saber incluso escoger la información que vamos a investigar o que nos sirve para nuestra investigación. Entonces, tiene que tener mucho cuidado, por favor. Nada más, a veces solo son opiniones y opiniones vanas que no están fundamentadas, ¿no? Entonces, tiene que saber escoger la información que le sirva. Sí, sigamos, por favor, si no hay otra pregunta más. En este caso, vamos a ir a tratar de introducir índice, ¿sí? En el índice, obviamente, no se olviden que son por títulos y subtítulos en el índice, no se olviden. Fíjense de que tenemos aquí el título, que es es el título del tema, ¿no? Tenemos otro título también, ¿no? Ya, a ver, vamos a diferenciarlos, por favor, aquí, ahí. Desde aquí en nuestro índice va a ir desde aquí, no va a ir el título de la monografía, entonces va a ir desde aquí. Entonces vamos a ir a introducción, por favor, le seleccionamos introducción o hacemos un clic, ¿ya? Y bueno, nos vamos a ir si bien en el grupo inicio de las herramientas de Word, ahí está en estilos, tipo de letras, estilos, se dice, ¿verdad? Entonces vamos a título 1, ¿sí? Título 1, vuelvo a cargar el título general, en otras palabras, ¿sí? Este título general se utiliza para los títulos, valga la redundancia, los títulos como introducción,
capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? Entonces van a referenciar. Incluso conclusiones está ahí, ¿no? Como título se toma en cuenta conclusiones, recomendaciones y bibliografía también están con este título 1. Hacemos clic, por favor, ya. Obviamente el formato lo van a cambiar, por favor. Lo van a ir cambiando. Quiero que vean, por favor, solamente cito. Y nos vamos. Introducción no tiene subtítulos. No puedo sacar el subtítulo de aquí. Nos vamos. Ay, capítulo 1 no tenemos, ¿no? Vamos a insertarle. Pues. Vamos a insertarle. No se preocupen, lo vamos a insertar. Ahí. A ver. Título 1. Marco teórico. Marco teórico, no sé, de la ley del impuesto, o del ICE, o del impuesto. Vamos a tener que colocar ya. Ahora, esto igual de la misma manera lo vamos a poner como título 1, en ese formato. Luego vamos a ir, a ver, vamos a poner. Hay páginas, tampoco nos falta poner. Vamos a colocarlo ya. Luego nos vamos a aquí. Vamos a insertar. Ahí está. Nos vamos a referencias nuevamente. Vamos a ir trabajando con referencias. Y tabla de contenido, por favor. Tabla de contenido, fíjense, título 1, título 2, título 3, así se va a ir colocando en el índice, ¿sí? Entonces, nos vamos, hacemos clic, y fíjense, ¿está bien? Sí, ¿verdad? ¿Volvemos a hacer? Sí, licenciada, por favor. Ya. A ver, vuelvo a recalcarles. Miren, en los títulos principales lo pintan, como ustedes ya han transcrito y todo, lo pintan, ¿ya? Lo pintan y se van a inicio en estilos. En estilos, si bien se fijan, hay título 1, título 2. Con esos vamos a ir trabajando. El título 1 es como para su nombre indica, para título. El título 2 va a ser para subtítulos. Por favor, subtítulos. ¿Ya? Ahora vamos a introducir un subtítulo. Yo lo coloqué, le pinté introducción y lo puse título. Vuelvo a recalcarles, le manda el formato que está establecido. Lo cambia, no hay ningún problema. Lo cambio. Mira, ahora lo voy a cambiar, fíjense. Negrito. Automático. Y listo, ¿no? Automático. Y la letra. ¿Qué letra es? Arial, creo que vamos a utilizar. Arial 14 para los títulos. Arial. Sí, Arial 14. Muy bien. Arial. Y ponemos 14. Muy bien. Y ahí lo vamos modificando. ¿Ya? Ahora le vamos a poner al capítulo 1 subtítulo. Aquí está. Lo mismo, lo cambian, ¿no ven? No se van a olvidar. Al centro lo ponen, lo centrifican, color negro, tipo de letra. Ahora sí, y nos vamos a, por ejemplo, 1.1. Impuesto o definición, impuesto, XX.
Listo. Ahora, igual nos vamos a ir 1.2. Exacto. Clasificación. Clasificación. Impuesto. XX. ¿Verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a ir a colocar aquí, no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora sí. Pinto, como ustedes les he dicho, y título 2. Uy, la numeración, ahora sí. No hay más, ya. ¿Han visto? Se le saca el formato, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que modificarlo, ¿ya? Luego, de la misma manera, otro subtítulo. Título 2. ¿Está bien? Título 2, y obviamente las voy a numerar también. Listo. 1.1, 1.2. ¿Ya? Nos vamos al inicio. ¿Dónde estamos? Al inicio. En contenido, ahí también lo pueden cambiar. Índice. No se olviden, ¿ya? Pero al final, porque van actualizando, le va a seguir poniendo contenido. Entonces, nos vamos a actualizar tabla. Fíjense, haciendo clic a cualquier parte del índice, fíjense, sale sus herramientas. Y ahí está actualizar tabla. Hacen clic, actualizar solo los números o actualizar toda la tabla. Actualizar toda la tabla. Porque los números a veces difieren. Por ejemplo, tú lo modificas de una página a otra página, algún párrafo o algún subtítulo, incrementado y todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, solamente actualizar numeración lo puedes colocar, pero en este caso, generalmente, actualizar toda la tabla. Ya, además, Ahí díctame con mayúsculas, así tienes que dictarme, pues. Ahí está. Ya, naturaleza. Ya. Sus micrófonos, por favor. Miriam, tu micrófono. Ya, ahora sí. Como ven, ya se ha insertado el contenido o el índice. ¿Está bien? ¿Todos han comprendido? Sí, Lisa. Sí, licenciada. Muy bien, y ahí lo van a ir cambiando. Índice. ¿Está bien? Índice. ¿Está bien? Listo. Y listo. ¿Ya? Y el formato también lo van a ir cambiando. La letra, ¿no? Por favor, sí te van a tener cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? A ver. La numeración. A ver si nos sale. Estaba intentando hacer, pero... A ver, vamos a ver. A ver. Se supone que el índice no tiene que estar enumerado, ¿verdad? ¿Qué cosa más no está enumerado? ¿Qué más no está enumerado? ¿Han visto? ¿Han debido ver tesis, monografías? ¿Cómo han visto ese documento? Anexos no está enumerado, ¿verdad? El índice, el título, o sea, la carátula, por ejemplo, resumen, no está enumerado y tampoco está en el índice, porque el resumen está antes del índice, ¿verdad? No sé si se han fijado, ¿estoy mal? Sí, licenciado. ¿Verdad? A ver, viene la carátula, dedicatoria, resumen, luego el índice y empieza a redactar su tesis o monografía o documento a partir de la parte de introducción, capítulo 1, capítulo 2, bibliografías, referencias bibliográficas, dependiendo cómo van utilizando, y luego después viene anexos, ¿verdad? Entonces eso tienen que, así tienen que más o menos dar el formato a su monografía. Ahora, nos vamos, el índice lo estamos tomando al inicio. El índice no tiene que estar
A ver. No tiene que estar. Ahora sí. Ahí vamos a hacerle clic, por favor, y vamos a dividir por secciones. Una primera sección va a ser el título, ¿ya? O en este caso, en su documento va a ser título, resumen, dedicatoria, unas 4 hojas va a ser su primera sección. Ya, de sección en sección vamos a ir. Nos vamos a... ¿dónde están secciones? ¿Dónde está? El diseño de página, exacto. En diseño de página, fíjense, está ahí saltos, ¿no? Saltos de secciones. Nos vamos a ir, por favor, a configurar página. Ya. Fíjense que está en este lado sección. Ahí nos aparece, si bien a un principio no nos aparecía, pero ahora sí nos aparece sección. Entonces podemos modificar cualquier cosa por secciones. Incluso las partes, generalmente a veces nos piden igual. Eso les va a ayudar bastante en los pares, por ejemplo, con el título de la monografía. Los impares con la mención que van a salir en el diplomado. Por ejemplo, en tributación, ¿verdad? Diplomado en tributación, ¿no? Y a veces nos piden así. Entonces van a poder realizar y modificar por secciones. Eso es para hacerles recuerdo sobre esta parte, ¿no? ¿Dónde está salto de sección? Un momentito, por favor. Vamos a ir. A ver, creo que es aquí. Ahí sí. Saltos, ¿no? Ahí está diferentes opciones. Salto de página, ¿no? Salto de sesión. Aquí, donde vamos a ir. Insertar un salto de sesión que empieza la nueva sección en la nueva página. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a saltar de sección. Ya está. ¿Sí? Ahí está, sección. Y luego la otra parte, vamos a dividirla también. La última parte, la bibliografía. Vamos a la bibliografía. Ahora sí. Ya, ahí. Ya, anexos. Anexos. Muy bien. Aquí vamos a ir. No se olviden que tiene que estar anexos en el anterior hoja. Desde ahí, haciéndole clic al inicio de esa palabra, vámonos nuevamente a diseño de página, a saltos. Saltos, por favor. ¿Ya? Y la primera opción es saltos de sección. Ahí está. Tenemos 3 sesiones. Vámonos a diseño, a inicio, diseño de páginas, ¿no? Diseño de página y nos vamos a configurar página y vamos a ver. Vamos a las sesiones, sesión 1, sesión 2, sesión 3 tenía que haber. ¿Dónde está? Vamos a ver. A ver, ¿dónde estamos? Ahora sí, ¿dónde estamos? Aquí está, aquí está.
está viendo a un lado. Sesión 4, sesión 5. 4, 4, 4, 4. Página, bien, página sesión 4. Sigue 4, 4, 3, 2. ¿Qué está? Sí, a ver. Pie de página sesión 1. Encabezado sesión 1. No, está enumerado todas. 3, 4, 4. Ya. Eso vamos a verlo, por favor. Yo lo voy a verificar biencito, así para no tardar más. Antes de que desarrollemos la próxima sesión, lo vamos a hacer, por favor. ¿Sí? Lo voy a ver biencito, porque esto hay que hacer minuciosamente, incluso si no lo haces bien, tienes que volver a desarrollarlo. Es difícil de borrarlo, incluso las sesiones es. A ver. Vamos a intentar. A ver. Diseño de página. Ahí está. Siguiente sesión, anterior sesión. Desvincular, vincular anterior. Ya. Ahora. Anexo 1. 1. 1. En todas las sesiones, ¿no? 1. Como pie de página mientras. Ya, eso lo voy a hacer bien, por favor, para la siguiente clase. Vamos a empezar a desarrollar, por favor. Eso lo voy a verificar biencito, porque hay que tener cuidado de eso con sesiones. ¿Y eso para qué hacen? Para que hagan nomás sea todo su documento, no es necesario, ¿no? Van a trabajar con índices, por favor, con índices, con su bibliografía y sus referencias bibliográficas, lo que necesitan lo más antes posible. Y así poder desarrollarlo, ¿no? Ahora, el miércoles, por favor, nos vamos a ver la siguiente sesión, porque muchos tienen clases, no vamos a poder seguir. Algunos tienen clase de quechua. A ver, se me dificulta empezar más temprano, ¿ya? Ahora, empezar más tarde, no sé qué dicen los demás, si podemos empezar a las 9, 9:30. A ver qué opinan, qué sugerencias tienen, por favor. Está bien el horario actual, licenciada. Sí, listo, mantendremos nomás, es muy tarde. Ya. Por favor. Licenciada, sería bien a las 9. Otros dicen a las 9, pero es cansador, es cierto. Sí, dicen a las 9. Dicen, está bien nomás el horario a las 6. Está bien, dice el horario de las 6. Sí, dicen que se mantenga ese horario, por favor. Sí, por favor. Sí, licenciada, es eso, a las 6. Eso les decía, ¿no? Por el hecho de que a veces no vamos a tener mucho tiempo para nuestras sesiones. Entonces, eso me parece que nos va a entorpecer, digamos. Muchos se van a salir a las 7:30, entonces eso es el problema. Yo sé que no son muchos, a ver, por mensaje... Pero dicen a las 5:30 también estaría bien, que empieza nomás de 5:30 hasta 7:30 y los que tienen clases a esa hora ya no les va a perjudicar tampoco. Creo que son pocos, ¿no? Dicen buenas noches, sí, tenemos clases de quechua a las 7:30 nosotros. ¿Cuántos son? No sé, dicen cuántos eran. A las 7:30, en tercero ya estamos licenciadas nosotros y yo pienso que tendríamos que valer porque es 10:10. Me parece que no son muchos, parece que son 20% que tienen
clases de quechua. Entonces, a ver, vamos a tratar de ver y acomodarnos a ese horario. A las 7:30, bueno, con los que no tienen quechua, vamos a hacer las sesiones. No hay ningún problema, eso nos podemos habituar. Entonces, a ver, sí, mantendremos por el momento 5:30 o 6 va a ser la sesión, cualquiera de los dos horarios dependiendo, ¿no? 5:30 o 6. En este caso, ahora como tenemos pendiente todavía el trabajo el miércoles, por favor, a las 5:30 va a ser las sesiones, el miércoles, y vamos a llevar a cabo, voy a terminar de hacer esto del formato al inicio, y luego después vamos a seguir con los instrumentos de investigación. Es decir, los instrumentos de colección de información, por favor, y eso vamos a seguir. Por el momento vayan modificando sus documentos, sus tesis, ¿no? Pueden estar modificando mediante este formato y ya tendrían que tener su población de a quienes ya decidido, incluso si van a hacer entrevista o encuesta, y así poder determinar. Yo de todos modos les voy a traer un ejemplo de encuesta, de entrevista, cómo tiene que desarrollar, ¿no? El análisis bibliográfico también, lo que van a utilizar. Entonces yo creo que no, otro instrumento no creo que utilicen, ¿no? Otra vez, no. Encuesta, entrevista y análisis bibliográfico. No nos vayamos más allá, ¿sí? Entonces sí, sería por favor por el día de hoy. El miércoles nos estaríamos viendo a 5:30 y vamos a proseguir con este formato y los instrumentos para así que estén desarrollando hasta el sábado también sus instrumentos para poder revisarlo y llevarlos a cabo, ¿no? Realizarlos, encuestar o entrevistar, depende del caso. O en este caso, análisis bibliográfico, como están haciendo. No necesita mucho el análisis bibliográfico llevarlo como anexo. Entonces se supone que están haciendo análisis bibliográfico en el caso de que ya en el marco teórico van a ir ya sacando definiciones y ya están referenciando. Entonces no hay ningún problema, no tienen por qué hacer fichas bibliográficas, no tienen, ¿no? Entonces no se hagan lío. En la cual más que todo van a exigir en la encuesta, entrevista, un modelo de desarrollo de las preguntas. Entonces eso lo vamos a llevar a anexo y luego después de lo que determinen, tabular y sacar las conclusiones. Es lo que se va a hacer. ¿Hay alguna consulta más? Con eso terminaríamos, por favor. Dicen una consulta. Dime. Le preguntaba a la anterior, en el mismo documento me dijo que le mande, ¿verdad? En la misma corrección, o sea, yo en el Word que me ha enviado, para corregir, yo lo corregí en el mismo Word y lo que me aparece al costado que usted mandó, no desaparece, dicen. ¿Eso va a estar así? No, pues hay que eliminarlo. Todos los comentarios hay que eliminarlos. ¿Ya? ¿Nosotros lo vamos a eliminar, Lisa? Sí. ¿A qué me refería que ustedes modifiquen en el mismo documento? En el mismo archivo que ustedes tienen. Háganse una pantalla, o sea, minimicen el documento en la parte izquierda, digamos, pónganle, háganle el archivo que yo ya revisé. Luego comparen con el otro, en la otra pantalla a la derecha pongan el archivo en la cual están siguiendo o han empezado. Ese archivo vayan modificándolo, no hay ningún problema, modifíquenlo y ese archivo obviamente consecutivamente va a venir la segunda parte de introducción. Por eso les decía, en el mismo archivo, o ese mismo archivo, si han agarrado el mismo archivo que yo he revisado, obviamente pueden hacerlo, modifíquenlo, pero su comentario elimínenlo, no son muchos comentarios. Hagan clic, ¿no? Hagan clic aquí y váyanse a referencias, revisar y eliminar. ¿Sí? Y lo eliminan.
Por ejemplo, en este caso, voy a ir control Z. ¿Verdad? ¿Sí? Sí, le he entendido, sí. Ya. Y lo elimina, y no son muchos comentarios, ¿verdad? Ahora por secciones, no sé, a ver, vamos a ver, intentar eliminar comentario. Bueno, no, haciendo clic y eliminar, haciendo clic y eliminar. A ver, un momentito. Panel de revisiones. El panel, todo el panel quiero borrarlo. O minimizarlo. Ya, si lograra eliminar, les digo en todo en conjunto, ¿ya? Les voy a decir, voy a intentar hacerlo y vamos a hacer. Pero por el momento, si ustedes quieren eliminar, elimínenlo así. Una vez modificado, elimínenlo. Una vez modificado, eliminarlo también, ¿no? Y así en el mismo archivo, trabajar. No hay ningún problema. O lo pueden hacer como les dije también, que es más práctico también. Si aquí es que también a veces necesitas, es decir, en el primer documento, qué cosa modificó, pero he modificado, decir, ¿no? Pues vas a tener ese archivo y el otro ya modificado, no hay ningún problema. Pero el que tenías que modificar, tienes todavía los comentarios, tienes lo que has modificado y aquí está, ¿no? Entonces me voy a guiar mejor. Entonces, por eso les digo que tengan doble archivo, digamos, ¿no? Uno el revisado y el otro el corregido. Pero obviamente un mismo documento. No quiero que separado, introducción en un archivo, en un Word. Capítulo 1, otro archivo. No, por eso les decía un solo archivo, no dividido. ¿Alguna consulta más? Dicen el miércoles a las 5:30, ¿verdad? Sí, les voy a enviar el link a las 5:30 y vamos a tratar. Sí, 5:30, dicen, está bien. Sí, está bien, a las 5:30. Lo vamos a tratar, nos vamos a tratar de apurar y lo que nos falta, dividir secciones en la página para nuestro documento y ya. Y luego empezamos con los instrumentos que tenemos que llevar sí o sí para poder avanzar, si no nos vamos a retrasar bastante, ¿ya? Y como no tienen tarea para mañana, en el marco teórico, ¿qué significa? Tratar de... entonces empiezan a conceptualizar, clasificar, definir toda la información, por ejemplo, de la ley 843, pongamos, ¿no? Y de la ley 843 voy a llegar a la ley ICE, diré al impuesto ICE, pongamos. Entonces ahí van a ir ya todo lo que necesitan, ¿no? Lo que necesitan para su investigación. Necesitan plasmar como bibliografía, ¿no? En su marco teórico. Entonces, fundamental, se podría decir. Entonces, sí, tendrían que ya estar buscando, esquematizando, por favor, no nos quedemos así, con las manos cruzadas, y ya, no tenemos tarea para mañana, entonces el miércoles no más. No, por favor, eso. O caso contrario, vayan trabajando, si tienen ya, en este caso, si es que no tuvieran, si es que ya tuvieran población, y a quiénes van a entrevistar, si van a hacer entrevista, encuesta, o solo análisis bibliográfico, que no es conveniente solo análisis bibliográfico. Entonces, eso tendrían que ver. Y a quiénes van a entrevistar, a quiénes van a encuestar. Entonces, eso. Necesitamos población, todo eso. Y luego vamos a irnos vamos a hacer un ejemplo de muestreo también, por favor. Y así vamos a hacerlo y vamos a... algunos me preguntaban incluso sobre el ejemplo de muestreo, sobre la fórmula. Eso lo vamos a hacer, no se preocupe. Luego, ¿qué más? En caso de que no tuvieran eso, trabajen en eso primero entonces. Y luego, si en caso ya tuvieran toda esa información determinada, trabajen en su marco teórico esquematizando qué términos puede entrar, de información de qué clasificación, de qué definición, qué concepto, todo eso tendrían que plasmar de acuerdo a su propuesta. ¿Está bien? Si no están trabajando, por favor, estimados estudiantes. Dime. Dicen, esto no sé si será de todos mis compañeros, pero hacer las encuestas en este momento, digamos,
que sigue esta pandemia. No sé si sería posible, digamos, en menos cantidad que usted nos diga, porque no se puede salir, digamos, mucho. Te entiendo. En este caso, ahora las encuestas incluso las puedes hacer mediante, utilizando la tecnología, pues, ¿no? A ver, por ejemplo, no sé, a ver, alguien está haciendo análisis de importación de mercadería o contrabando, creo, mercadería de contrabando. O sea, ¿quién se van a hacer encuesta? Y está haciendo para Potosí, obviamente. ¿Y dónde específicamente viven en este comercio? O sea, ¿quiénes están inmiscuidos directamente? Por ejemplo, es Villazón. Entonces, pues lo que puedes hacer es buscar de acuerdo a las encuestas que vas a desarrollar, o cuántas personas viven en Villazón, y quiénes están en mayor a 18 años, los que pueden entrar y sacar, ¿no? Contrabando, no sé, ¿no? O sea, ¿quiénes están? Tienen que analizar de esa manera. Entonces, ¿quiénes están dentro de tu población extensa? Entonces, digamos, son, no sé, 10,000, pongamos, o menos tal vez, ¿no? Y de ahí tenemos que sacar el muestreo. Y de acuerdo a eso hay que hacer la encuesta, ¿no? Ahora, si no se van a ir por la encuesta, pueden hacerse por la entrevista. La entrevista tienen que ir directamente por ejemplo, no sé, puedes ubicar mediante internet, bueno, por WhatsApp, o no sé, ¿no? Por dónde puedes ubicarle al jefe de la aduana, o el jefe de la sección de la aduana de Villazón, digamos, ¿verdad? O el jefe de la aduana. Y ubicarle y ya, hacer la entrevista. O caso contrario, ir a la aduana, instalaciones de la aduana y generar una entrevista, como dices, ¿no? Dependiendo de cómo puedan hacer, por favor, vean los medios, no nos estanquemos. Tampoco que nos prohíba, digamos, hacer nuestra investigación. Entonces, hagamos eso, por favor, les sugiero. Es que si hacen solo análisis documental, no va a poder solventar bastante su monografía. Entonces, no va a poder fundamentar exactamente, incluso va a generar consultas en las cuales no van a poder responder, y obviamente no van a poder avalar la información que ustedes han dado. Entonces, por favor, les rogaría eso. Y ustedes, mientras si alguna pregunta les lanzasen en su predefensa, pues van a poder responder. Mire, bajo esta encuesta se realizó a esta población, y esta población me respaldo a esta respuesta porque dieron el 60%, dieron estas respuestas. Entonces, ahí está mi base de mi información. Está fundamentada mi información. Esa es la que extraí. Entonces, bueno, así será. Entonces, así es. Entonces, eso van a poder responder. Por eso les digo, hay que tener un poquito de cuidado con afirmar bastante información, y obviamente porcentual, y más que todo numérica y porcentual, ¿no? Licenciada, una consulta. Con respecto a las entrevistas, yo me he dirigido a impuestos y, bueno, he tratado, digamos, de ir sondeando un poco la cuestión de lo que es mi tema con respecto a las facilidades de pago. Y le digo, el funcionario a duras penas, algunas cosas, digamos, me va informando, y lo que tenía que decirles es que le iba a grabar porque tenía que hacer, o sea, cuál era la situación por la cual yo le estaba preguntando todas lo que le estaba haciendo, las encuestas, o bueno, entrevistas. Y bueno, un poco se ha soltado él, pero es un poco costoso, y con respecto al punto que yo quiero llegar es que las preguntas que le estaba haciendo a él solamente tendría que ser para una sola persona, porque en cuestión de entrevista, porque según lo que él me indica, es que en la unidad de facilidades de pago no son muchas personas, pero
yo creo que al momento de entrevistar, digo, bueno, al entrevistarle a él o a otra persona me van a responder lo mismo. Entonces, A ver, vámonos por ahí. Está bien, estás entrevistando a un experto, pero las facilidades de pago, ¿quién están incluidas? Generalmente casi todos los, no diré casi todos. A ver. Según lo que me he dicho es que están muchos sectores, no solo construcción. Allá, pero de esa construcción, ¿cuántos estarán? ¿Has tratado de extraer esa información? Como le digo, no ha querido mucho hablar, solamente ha generalizado los términos de facilidad de pago para todos aquellos que están dentro de este rubro, o dentro de estas facilidades, perdón, y no ha sido muy específico, simplemente me dijo de que vuelva a ir, pero sin embargo, pienso que tal vez no va a ser muy accesible tener que ir y preguntarle, digamos, porque incluso hasta para decirle que le iba a grabar no quería. Para tomarle nota tampoco, o sea, era un poco difícil. Lo que puedes hacer ahora, lo que te sugiero, ¿no? Que vayas a Funda Empresa. En Funda Empresa también te van a dar cuántos están registrados. Eso es para una investigación, ¿no? O sea, aclarando, ¿no? Incluso para una investigación solamente quieres porcentajes, no quieres, digamos, si es que te darían, digamos, el número de constructoras en Potosí, puede ser, o quiénes están, o nombres, y así sería excelente. Y así puedas ya hacer una encuesta a todas las constructoras, pues, dependiendo cuántos son, o de ahí vamos a sacar un muestreo, una muestra. Entonces a esas las vas a ir, aleatoriamente vas a ir escogiendo, digamos, a las constructoras que vas a hacer la encuesta. Entonces eso también te puede ayudar. Y obviamente esas, por eso casi todas están en facilidades de pago, incluso generalmente las constructoras grandes están en facilidades de pago. Entonces sí, tú tendrías que ver, eso también es tu población. Licenciada, el tema de entrevistas y encuestas sí o sí tienen que estar, no puede ser opcional o encuestas o entrevistas. Sí, puede ser opcional entre esas dos. Más el análisis biográfico ya puedes solventarte. Puedes. Ya, licenciada. Entonces, en cuestión de encuestas, entonces, de facilidades de pago no es un hito nomás. Todos saben. Incluso puedes ir a la jefa de recaudaciones. Puedes pedir una entrevista o una reunión con ella, digamos, ¿no? Y ahí te dirán cuándo vas a venir o algo. Ella también sabe. Ella también es experta en las facilidades de pago. En impuestos mismo, ¿no, licenciada? Sí. Es la jefa de recaudación, parece que es licenciada Gómez Silva, si mal no recuerdo. Le cuento que, perdón, licenciada, que le haya cortado, es que le cuento que yo actualmente radico en Sucre, entonces no estoy en Potosí, sí, entonces aquí es un poco complicado, porque para entrevistarme con el funcionario de facilidades de pago, ha sido todo un show para poder encontrar, y no sé, por eso es que le decía. Perdón que te corte. Direcciona tu monografía para la ciudad de Sucre. Como estás allá, lo mejor es hacer, en todos lados las constructoras pagan facilidades de pago, un mayor porcentaje está en facilidades de pago. Entonces puedes, como estás allá, entonces direccionarlo ahí, sí, no hay ningún problema. Lo mismo, solamente estás cambiando de población, ¿no? Entonces, yo también le sugeriría a alguien también igual, de la misma manera que también estás radicando en Sucre, de la misma manera, igual que lo direccione a la ciudad donde están radicando, porque va a tener la información, va a ser más simple de extraer.
Ya, licenciada. Entonces estaría tomando mejor entonces el mejor camino de las encuestas, porque aquí sí he logrado entrar en contacto con varios gerentes de las constructoras y casi generalmente me dicen lo mismo en la cuestión de facilidades de pago, que muchos están teniendo dificultades. Claro que eso en términos generales, que no tampoco me han dicho de gran detalle cuáles son las dificultades que están teniendo en particular. Como te digo, es dificultoso hacer las entrevistas ahora, incluso esta pandemia, ¿no? Pero si incluso tú dices de que la mayoría dice lo mismo, obviamente ahí tienes ya tu información plasmada y para tu conclusión. Entonces ahí incluso si fuera, no creo que sea el 100%, pero un 95%, 90% concuerda, digamos, con las dificultades, por ejemplo, de pagar, las facilidades de pago, el mal procedimiento que ahora se tiene para las facilidades de pago, en las cuales, por ejemplo, el 30% va cayendo y les ejecuta, llegan a ejecutar su deuda. Entonces, ¿cuáles tienen las deficiencias de pagar? Por ejemplo, no sé, los intereses que sube cada día, no sé, ¿no? ¿Qué información más necesites? Las cuales ya lo estás desarrollando. Entonces ya puedes incluso tus preguntas ya plasmarlo en la encuesta, ¿no? Que vamos a acceder al tipo de encuesta y todo, ¿no? Entonces ya tienen base, entonces no hay ningún problema. Danitza, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien. Ya, licenciada. Ahora, en el caso de que, digamos, llegara a tener la suerte de poder entrevistar a autoridades de impuestos de aquí, ¿los dos también podrían entrar al trabajo? Claro, entrevista a expertos tendrías que ser, o sea, las entrevistas generalmente es para población mínima, es decir, para que tu población es de 5, mínimamente 5, tienes que hacer 5 entrevistas, más o menos, 5, 4, eso es aceptable, sí, para que hagas entrevistas, y tú haces, por ejemplo, al encargado de facilidades de pago, al encargado de recaudaciones, él sabe también, ¿no? Incluso hasta el gerente, si es que pudieras. Si vas y te entrevistas, que es para una investigación, ¿no? Entonces, y te van a decir a qué hora puedes empezar. ¿Ya? Ya, licenciada. Muchas gracias. No te preocupes. Vamos a estar. Ahora, no me estoy olvidando de los demás que no, que tenemos sesiones pendientes personales para cada uno de ustedes. Yo he tardado en revisar, por eso les digo que es difícil, a veces son 40, entiendan por favor, son 40, entonces que en las cuales no se puede revisar inmediatamente, entonces voy a tardar muchísimo, entonces se me dificulta, y voy a dividir por semana las sesiones, voy a dividir por semana, si esta sesión tuvieron, digamos, los 10 primeros de la lista, la siguiente sesión, los otros 10, así. La siguiente semana, otros 10, y así vamos a ir avanzando. Esto no entorpece las consultas que me hacen por teléfono, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, les voy a contestar. Mientras pueda, les contesto. Pues no hay ningún problema. Si consulten, no hay ningún problema, ¿ya? Y si es que tendría que decirles algo o sugerirles y recomendarles, les recomiendo en el instante. Entonces no hay ningún problema, vamos a seguir adelante así, por favor, así para ganar tiempo. Ya no voy a poder reunirme en una sesión una tarde todos con todos, o tendría que reunirme desde más antes para poder terminar más después. Lo malo es que no sé exactamente cuántos están llevando o quién están llevando quechua y quiénes trabajan, ¿no? Es difícil concordar, entonces por ese mismo hecho es difícil. Por favor, vuelvo a recalcarles, denme tiempito, tengan paciencia. Lindo sería que fuera robot, pero no lo soy, no soy computadora tampoco.
Entonces, por favor, les rogaría, vamos a trabajar de esa manera y lo único que les pido es que no se queden ahí, sigan investigando, sigan desarrollando su monografía, de acuerdo al formato que se les dé y cómo desarrollar. Yo sé que van a poder acoplarlo nomás ya, ¿ya? En eso quedamos, por favor, tengan ustedes muy buenas noches y nos vemos el miércoles. Lice. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada. Dime. Ha ingresado tarde. Ha llamado Lisa, me comenta. ¿Me puede anotar, por favor? Allá. A ver, ¿quién es? Es Marino Condori Wilber. Wilber. ¿Qué ha pasado, Wilber? ¿Dónde te has ido? Estaba en sala de espera, no sé qué habrá pasado. El navegador creo que estaba mal. Ya. Decían hace ratito te has metido, creo. No. Era casi 6:20 cuando me has metido. Ya. No te preocupes. De todos modos, trata de llegar más antes, ya te perdiste la clase completa. Pues, ni modo. Está bien. De todos modos, a ver si voy a poder realizar la siguiente clase para ver si algo no pudieron. Traten de ver, por favor, en sus computadoras. Háganlo, practiquen y algo no pudieron, me avisan y hacemos también la siguiente clase, ¿ya? En eso quedamos, por favor, o alguien más se ha acoplado. Esther tampoco, ¿no? Esther, no, creo que no, ya se debió salir. ¿Quién más no estaba? Solo ellos creo. A ver. Agustín. Gus. No hay. Ya. Muy buenas noches entonces. En eso quedamos, por favor. El miércoles, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, licenciada.